Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Con el signo de alegría que imprime la fiesta quiteña, celebremos orgullosos este gran día de la urbe. Que viva Quito entre todos. Que viva Quito entre todos, con la compañía y amor al trabajo, a esta dimensión que por estas circunstancias de la temporalidad y del calendario, hoy estamos verdaderamente celebrando, o vamos a celebrar en todas las barriadas capitalinas, este homenaje de alegría a nosotros mismos por ser hijos de un lugar natal o por ser hijos de provincianos que vinieron a radicarse en esta ilustre urbe y nos trajeron a estudiar y a trabajar. Y este momento es ciertamente coyuntural e histórico para la vida de todos los ecuatorianos que nos quedamos en Quito, a quererla, a amarla, a respetarla. De aquí nuestras principales exhortaciones, nuestros principales valores, nuestras principales habilidades inclusive, para que la capital de la República, señores oyentes, con sus hijos, grandes hijos, sus apostolados de trabajo, de visión, de querer hacer las cosas en otra dimensión mucho más trascendente para la historia, podamos nosotros lograr nuestros objetivos familiares, personales y de sociedad. La sociedad quiteña, bienvenida a este festejo. Todos, absolutamente todos son bienvenidos. Nuestro patrimonio de afecto, de cariño, de bienvenida a todos nuestros gratos visitantes se pone a la orden del día. ¿Verdad, doctor Gustavo Medina? Muy buenos días. ¿Verdad, doctor Jorge Zavala Egas? Muy buenos días. ¿Qué nos dice antes de entrar en materia el hijo de un jurista que ha heredado con sus hermanos este apego a la jurisprudencia trascendente y también a la interpretación y al alineamiento de esa familia con los valores nacionales, que es lo que más nos debe distinguir como comunidad en donde se inicia nuestra vida y se ha iniciado la suya, doctor Zavala Egas? Su padre debe estar en este momento tratando de escuchar su pensamiento, no solamente respecto a este día histórico de la capital de la República, sino a esta instancia muy trascendente donde tenemos que ser sinceros hijos de la jurisprudencia y de la constitucionalidad. Ay, que estamos en medio de esta celebración, de este gusto, de esta satisfacción de vivir en Quito. Como usted comprenderá, doctor Zavala, queremos un pensamiento de su parte y de corazón. Sí, en primer lugar, Gonzalo, muchas gracias. Mis saludos a Gustavo Medina, distinguidísimo amigo con quien me honro ser
partidario de las tesis jurídicas en este país. Doctor Gonzalo Silva también se encuentra aquí. El doctor Silva con igual complacencia. Y mis felicitaciones a Quito, a los quiteños, a los habitantes de Quito en la fraternidad ecuatoriana por sus días y como siempre muy adherente a todos los valores de la quiteñidad. Muchísimas gracias, muchas gracias y saluda también Gustavo a la colectividad ecuatoriana. Gustavito, vino usted a estudiar y se enseñó en Quito. Nos enseñamos, ¿no? Dice el doctor. Permítame. Es un día especial, mil perdones, doctor primero Zavala. saludarle Doctor Silva, bienvenido. A este distinguido y querido amigo Jorge Zavala a la distancia. Y en mi condición de chagra, venido hace más de 6 décadas a esta ciudad hidalga por 1000 títulos, generosa por la expresión cotidiana de sus habitantes. Aquí llegué yo, vuelvo a repetir, hace más de 60 años a la gloriosa Universidad Central del Ecuador, con el ímpetu de juventud de encontrar un camino que me permita la superación personal y familiar. Y encontré ese ambiente propicio. Y como usted ha señalado, yo me he enseñado en Quito, aunque nunca olvidé mi condición de imbabureño, tanto que esa provincia me ha dado el privilegio de representarla en el Congreso Nacional en más de una oportunidad. Soy imbabureño, pero soy también quiteño por 1000 títulos, sobre todo por el afecto que quienes radicamos en esta hermosa ciudad le debemos. Un abrazo para todos los quiteños, es decir, para todos los ecuatorianos, porque Quito es el crisol de la nacionalidad. Muy bonitas y espontáneas sus expresiones. Le felicito, distinguido paisano. Señor doctor Gonzalo Silva, examine usted su volumen de afecto a esta urbe tan querida por todos nosotros y ríndale más que cuentas, porque las cuentas están claras de Gonzalo Silva. Sin embargo, lo que ha hecho la ciudad por usted. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a la ciudadanía, al señor doctor Jorge Zavala, al señor doctor Gustavo Medina. Mire, en mi condición de quiteño, me impone saludar a esta cuna de la civilidad, egregia ciudad de Quito, que ha albergado y alberga a todo el conglomerado nacional con los brazos abiertos y la entrega total de su afecto. En este día me place felicitar a todos los conciudadanos nacidos y que han llegado a la ciudad de Quito, que consideramos como nuestros conciudadanos. Gracias por este primer esbozo. Y bueno, doctor Zavala, voy con usted. Interpol ha rechazado en las últimas horas el pedido de alerta roja para Rafael Correa. La Policía Internacional ha rechazado, porque no hay otra expresión, y es judicialmente significativo, importante y usual mencionar, ha rechazado el pedido de difusión roja para localización y captura del expresidente Correa. Y la notificación oficial
ha llegado ayer a al mismísimo despacho de la jueza nacional Daniela Camacho, que solicitó difusión roja para optar por la captura del expresidente ecuatoriano. Ahora, Enrique Espinosa, director nacional de la Policía Judicial, ha confirmado también este hecho. El documento con la resolución adoptada por la Oficina Central de la Interpol en Francia, efectivamente, ha llegado a Quito a las 4 de la mañana de ayer, a las 4 horas de esta víspera. Y con eso, el exmandatario podrá moverse libremente por cualquier nación del mundo, por todo el planeta, excepto en Ecuador, en este país donde pesa una orden de captura en su contra. El 3 de julio, la jueza Camacho dispuso prisión preventiva a la Policía Internacional que detenga al exmandatario procesado por el secuestro del político Fernando Valda en el año 2002. El 7 de noviembre, la magistrada llamó a juicio al expresidente y a 3 personas más. Según Espinosa, el rechazo al pedido se debe a que la Interpol considera que hubo una vulneración de los derechos humanos de Correa. La institución internacional se basó en su estatuto, artículo 2, el que establece lo siguiente: conseguir y desarrollar dentro del marco de las leyes de los diferentes países y del resto, o más bien, y del respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la más amplia asistencia recíproca de las autoridades de policía criminal. Obviamente, el doctor Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, considera que la resolución de Interpol se adoptó porque no existe delito y porque se trata de una persecución política. Obviamente, en términos de un abogado defensor, no se podía haber esperado sino estas expresiones. Es la certeza de que este asunto se va derrumbando, de que este caso se va desnudando como la infamia que es, como este acto de aberración y de morbosidad política, de persecución y de desquite. ¿Usted se adheriría con esas causales que han provocado este rechazo de Interpol? Le preguntó doctor Jorge Zavala. ¿Cuál es su reflexión jurídica al respecto? Bien, yo quisiera comenzar por aclarar que la decisión del Comité de Solicitudes de la Interpol se centra exclusivamente en el pedido de prisión para fines de extradición. O sea, alerta roja en cualquier país del mundo para ser capturado, para ponerlo a disposición de las autoridades para la extradición correspondiente. No se centra en el fondo del proceso penal, ni es materia de esa decisión el tema de fondo del proceso penal. Dejemos a salvo ese primera cuestión. Segunda cuestión. Efectivamente, la prisión preventiva dictada por la jueza Camacho contra el presidente Correa, acordémonos que fue motivada por un cambio de medida cautelar, porque él estaba con la medida de comparecencia cada periodo de tiempo ante la jueza, lo cual fue cambiado después a prisión preventiva. Creo yo que sobre la prisión preventiva se pronuncia la Interpol, la comisión, y dice: no podemos colaborar con alerta roja o difusión roja, no nos podemos adherir al Ecuador en su búsqueda internacional de este prófugo, por estimar Interpol que no va de acuerdo con los estatutos, que es impedir esa adhesión cuando haya persecución política, causal 1 en el artículo 2 del estatuto, o 2, manifiesta vulneración de derechos fundamentales, sobre todo al debido proceso. Esas dos son las causales que impiden
a la Interpol la difusión roja. ¿Qué es lo que ha observado en consecuencia esa comisión? Que en el auto de prisión preventiva, que esa medida cautelar podría estar vulnerando derechos constitucionales y o ser motivo de persecución política. Entonces nos debemos centrar nosotros en considerar o analizar si es verdad o no es verdad que la medida cautelar de prisión preventiva es contraria a los derechos fundamentales que tiene la justicia supranacional sobre este aspecto. Y ahí está el problema. Por lo tanto, en mi criterio muy personal, yo creo que sí, que la medida de prisión preventiva fue desproporcionada, no era necesaria, en otras palabras, pudo ser sustituida por otra medida cautelar de menor rigor, y en consecuencia considerarse que la actitud de la Interpol es una actitud acorde con su tradición, además dicho sea de paso, su tradición de negar difusiones rojas o alertas rojas cuando se trata de políticos enjuiciados, cuando no está muy determinada la comisión de un delito, como en este caso, que apenas está en fase de autollamamiento a juicio, y por lo tanto se trata de una medida cautelar que además pudo haber sido sustituida o pudo haber sido dictada otra de menor daño a la libertad de los individuos. Por ahí está el tono de la discusión y del debate, mi querido Gonzalo. Doctor Zavala, el 5 de diciembre del 2018 a las 10:35, la doctora Daniela Camacho, y vale la pena que la ciudadanía refresque, digamos, este seguimiento de los operadores de justicia, por así denominarlos. La doctora Camacho recibe un oficio de Interpol en el que la institución internacional explica que suprime los datos del ciudadano ecuatoriano Rafael Correa Delgado, porque tras examinar los elementos concernientes a su situación jurídica, puede advertir que no está claro, completo, adecuado a las circunstancias judiciales eminentemente de tránsito jurídico este documento. Pero yo voy al documento que cita textualmente doctor Zavala, doctor Silva, doctor Medina. Dice, tras haber examinado detenidamente todos los elementos concernientes a la situación jurídica del solicitante, la información disponible a la comisión reveló que la retención de los datos en el sistema de información de Interpol no era compatible con la obligación de Interpol de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades judiciales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que constan en el artículo 2 de los estatutos de Interpol, esto en beneficio del público. Un poco enfiestados tenemos que poner las cosas en su lugar. Decisión de Interpol que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 38 del Estatuto de la Comisión de Ficheros, dice, de Interpol, y que está sujeto a la revisión conforme lo señala el 42 del mismo estatuto. Artículo 42 del mismo estatuto. Bueno, se aclara que la notificación roja y la extradición son trámites independientes, y esto me parece que es importante resaltar. Se aclara que la notificación roja y la extradición son trámites independientes. El dato: las notificaciones rojas son los documentos internacionales habilitantes que se utilizan para solicitar la localización y detención de una persona buscada por las autoridades judiciales de un país determinado o por un tribunal internacional con miras a la extradición. Entonces, el fundamento jurídico de las notificaciones rojas es la orden de detención, una alternativa, o la sentencia judicial expedida por las autoridades judiciales del país interesado. Como que le deja al ciudadano común y corriente, escuchando estas reflexiones de la Interpol,
le deja pensando, tal vez nuestra jueza Camacho no complementó, no cumplió con los requisitos, porque eso le están más o menos atribuyendo, y yo no quiero, porque no soy abogado de los tribunales de justicia, ni tengo un conocimiento pleno de estas leyes peor internacionales. Quiero que tengan la bondad de explicarles desde cada uno de los puntos de vista de ustedes. Le pongamos al doctor Zavala en la mitad para que tengan la bondad de, digamos, no porque advierto que ustedes van a ser partidarios de una u otra interpretación, sino por asuntos que competen a nuestro equilibrio en la plática y en el diálogo. Entonces, voy primero con usted, Gustavo. Doctor Medina. Quisiera primero expresar que era creíble un pronunciamiento del que acaba de hacer la Interpol, porque ya existen precedentes de esta naturaleza, y si mal no recuerdo, asimismo procedieron cuando se trataba de la posibilidad de alerta roja en contra del expresidente Mawad, que es el caso que en este momento me viene a la memoria. Sin embargo, al menos por la escueta información de prensa, a mí personalmente no me convence el argumento de la Interpol, que desde luego pues identifica el argumento de la Interpol, si es tan amable desde su punto de vista. En esencia, lo que dice ese argumento es que los documentos de que disponen no son compatibles con la cooperación que la Interpol, cooperación entre policías, debe dar para el cumplimiento de su misión en el marco del respeto a los derechos humanos. Y mi pregunta es, ¿los derechos humanos de quién? ¿Los derechos humanos del afectado con el presunto secuestro? ¿Los derechos humanos de quienes pueden ser responsables de ese hecho? Esta es mi pregunta fundamental, que naturalmente no voy a tener respuesta de los burócratas, porque este es un organismo internacional que tiene su estatuto, pero está compuesto por funcionarios que responden naturalmente a las posiciones de sus respectivos gobiernos. Ahora, en la práctica, este pronunciamiento de la Interpol va a ser aprovechado políticamente como un revés del gobierno ecuatoriano y como una especie de mengua de la credibilidad de la función judicial de nuestro país. Vuelvo a repetir, este pronunciamiento no es definitivo. Puede pedirse una revisión dentro de un tiempo con argumentos. No sé qué documentos se han mandado y qué documentos deberían mandarse. Pero el hecho es de que hay este pronunciamiento que, vuelvo a repetir, por la escueta versión de prensa, a mí personalmente no me convence. ¿A usted le convence que ha primado los derechos individuales del exmandatario Rafael Correa y no los derechos humanos que también han sido cabalmente representados por las potenciales víctimas de un crimen que se perpetró en años anteriores? Por orden de, que es la interrogante flotante, digamos, en este momento, doctor Zavala, tenga la bondad de hacer la reflexión jurídica y hasta política que usted quiera decirlo.
quiera reflejar. Tenga la bondad. Bien, en primer lugar quiero aclarar que la respuesta que da la Comisión de Archivos de la Interpol es a la petición de Rafael Correa, no fue a la petición de la jueza Camacho. Se había pedido por parte de Correa medidas provisionales y que se le dé de baja de los ficheros. A esa petición es que se hace referencia y le dan la razón en protección de los derechos humanos del solicitante. El solicitante en este caso es Rafael Correa. Comencemos por esa aclaración. Y perdone, doctor, es que puede haber ahí alguna argucia de parte de Correa en contra de este estamento policial internacional, para no decirlo de una manera contundente. ¿Se puede comprar esa decisión? Porque todo eso tenemos nosotros que, como periodistas, resaltar de primer lugar, porque es el comentario general de los anticorreístas, obviamente, doctor. No, el tema no va por ahí. El tema va por algo muy sencillo. En el Ecuador nosotros nos volvemos, la justicia a veces se vuelve justiciera y no marcha de acuerdo con el derecho. Entonces, cuando hay un exceso de pasión en un proceso, demasiada mediatización, hay juicios paralelos, se emite cualquier tipo de opinión, se cree que estamos en una fase procesal en que la prisión preventiva se encuentra sustentada, que esa es la pregunta que hay que hacer. En esta fase procesal, que no hay juicio, que no hay prueba, que prima la presunción de inocencia, ¿era lo idóneo, lo adecuado dictar auto de prisión preventiva? ¿O eso atenta contra los derechos fundamentales, como parece ser que es el pronunciamiento de la Comisión de la Interpol? Entonces, por ahí está el razonamiento en forma objetiva desde el punto de vista del debido proceso y de los derechos fundamentales de quién, de quien está defendiéndose ante esa comisión de ficheros. Y dice, señor, yo todavía tengo la presunción de inocencia y sin embargo me clavan una prisión preventiva sin antes ir a juicio, sin antes poder poner las pruebas de descargo, sin antes que haya una sentencia. Y eso me parece a mí, dice el solicitante, atentatorio, porque para perseguir la finalidad de una cautelar, que es asegurar la presencia en el proceso y nada más, que para eso no es necesario un auto de prisión preventiva a un expresidente de la República. Razonamiento que se siguió con Maguad y se siguió en otros casos más. Si ya se sabe eso, ¿para qué se insiste en algo que se sabe que va contra el criterio precisamente de lo que es un auto de prisión preventiva en estos casos? ¿Usted encuentra una culpabilidad de la jueza Camacho de no haber observado que ya la Interpol consumó, digamos, una opinión de esta naturaleza como elemento argumental válido para no disponer la captura internacional o encendiendo luz roja del expresidente Maguad, por ejemplo? Yo lo que creo es que el auto de prisión preventiva en estos casos es desproporcionado. No debió dictarse. Eso es lo que sostiene. Usted tiene la palabra, doctor Silva, en tercer lugar. Y dentro de las opciones de reflexión que les animo a que tengan la bondad de ofrecerle a la ciudadanía internacional. A la internacional. Y a la nacional también. Desde luego. Mire, Gonzalo, yo comparto con el señor doctor Jorge Zavala Egas. Absolutamente. ¿Y por qué razón? Porque cuando se convocó a la audiencia de evaluatoria o preparatoria de juicio, y previo a dictarse el llamamiento a juicio en contra de los imputados o procesados, es la jueza la que tiene ya la potestad definida, decidora, de ratificar, de sustituir, de modificar o revocar las medidas cautelares que con antelación ordenó. Puede hacerlo. No lo hizo. Entonces, ratificó la prisión preventiva. Esta parte, háganos una explicación más. Permítame ver el código exactamente. En su artículo 608 del COIP dice, al hablar del llamamiento a juicio, el párrafo tercero, la aplicación de medidas cautelares
y de protección no dictadas, hasta el momento, o la ratificación, revocación, modificación o sustitución de las mismas dispuestas con antelación. Es decir, podía la judicial acudir a esta disposición y revocar o sustituir la prisión preventiva. Porque además la Interpol ha manifestado en su Comisión de Control de Ficheros, que es un organismo muy establecido, imparcial, que no constituyen, pues, lo integran 2 o 3 personas, sino una cantidad de ciudadanos de alto conocimiento en las esferas jurídicas, porque hacen un estudio jurídico. Sin duda ellos también acudieron a la Constitución del Ecuador, o sea, nuestra Constitución de la República. Y si damos lectura al artículo 77 de la Carta Política Ecuatoriana, punto 11, dice: la jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la prisión de libertad contempladas en la ley. Ya están citadas en el Código Orgánico Integral Penal. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora, así dice, la personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada. Mire, no estamos con sentencia. Es decir, a mi entender, fue exagerada y fue desproporcionada. Pero estamos frente a una orden de prisión, que ya no se hará efectiva en el exterior, pero sí se puede ejecutar aquí en el territorio nacional. Ahora, con esta decisión de la Interpol o el pronunciamiento de la Interpol, el señor economista Correa está liberado de esta medida cautelar de la prisión preventiva en este proceso. No, continúa. Su estado... Pero requeriría de una sentencia según la reflexión, ¿no? Porque ya se sometería directamente a la prescripción de la acción en su favor, porque no puede someterse a la sentencia. Pero el arbitrio mecanismo, la doctora Camacho lo reitera, ya viendo un antecedente, me parece que en 2 episodios similares de la misma Interpol. ¿Cómo es que la jueza Camacho comete el mismo error, digamos? Y hace que reviva el argumento anterior para aplicarlo también en este caso. Ese es el punto que el sentido común nos impone preguntarle, doctor Silva. Más allá de lo que se exprese, aquí hay un razonamiento jurídico y lógico que tenemos que acudir. ¿Se violaron o no se violaron los derechos humanos del señor economista Correa? Porque él es el que presenta, él es el que impugna esta petición y le conceden y le dicen, mira, tú tienes la razón en lo que estás diciendo. Pero tampoco nosotros podemos interferir en el juicio penal en el cual estás ordenado, se ha ordenado la orden de la prisión preventiva en tu contra y tú te sometes ya no a la sentencia, sino a la prescripción. Deben haberle aconsejado o deben haberle mencionado lo citado. ¿Por qué razón? Porque no es de los delitos que se prosiguen o se sustancian en ausencia. No es de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito o los demás. No. Se trata de un delito que se presentó en la acusación particular como asociación ilícita y secuestro. Secuestro no había en aquel tiempo, era el plagio. Bueno, tema grave. Vamos a analizar esto. Pero la señora ministra jueza, en su pronunciamiento en el auto, luego de concluir la formulación, la etapa evaluatoria, rechazó, desechó o no consideró procedente el delito de asociación ilícita. Y dejó al plagio. Si se asocian ilícitamente es para cometer un plagio. Y si no hay asociación ilícita, ¿de qué plagio estamos hablando? Más aún ahora, cuando pues ya después de este auto se ha presentado una denuncia que ha aperturado la indagación previa o investigación previa a la fiscal que está ahora encargada de la Fiscalía General, por el delito de peculado,
por el uso de dineros, ¿no es cierto? El uso de dineros para este fin de plagio del señor Balda. Pero ya no le denuncian al señor economista Correa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En dónde quedan estos principios básicos sacrosantos del derecho criminal? La inmutabilidad y la indivisibilidad de las personas en los delitos de acción pública. Pero debe regocijarse el expresidente Correa de que apenas un estatuto de la Comisión de Ficheros de Interpol, perdone por esa forma tan despectiva con la que yo ostento este 38 del estatuto de la Comisión de Ficheros de Interpol, no es pues sustancioso, contundente como para que exhiba una especie de triunfalismo y de victoria el expresidente de la República en el gran total, digamos, de esta revisión que estamos operando. Doctor Medina. En el orden conceptual, la Constitución lo dice y de manera clara. La prisión preventiva es la última alternativa que debe adoptar el juez en cuanto al establecimiento de las medidas precautelatorias. Ha habido en el país una tendencia a abusar de esta posibilidad, pero también ha ocurrido circunstancias por las que se reclama la omisión de la utilización de esta misma medida. Me refiero al caso de la fuga del señor Alvarado. Muchos reclaman que él o la jueza debió adoptar esta medida para evitar esa fuga. De suerte que en el orden conceptual no hay discusión. Las razones deberá explicarlas la juez de esta causa. Lo que importa ahora es la utilización de este pronunciamiento en el ámbito de la política nacional. Y ya he dicho que en el orden político va a ser utilizado este pronunciamiento, que no es propiamente de la Interpol en su organicidad, sino de una comisión que usted le ha llamado de ficheros, y así creo que se llama, de esa organización. Es el nombre propio. Pero vuelvo a repetir, va a ser utilizado este pronunciamiento en el orden político, claro, en contra del gobierno nacional y particularmente de la credibilidad de la función judicial ecuatoriana. Y esto último es lo que a mí particularmente me preocupa. Esto último, lo que a mí particularmente me preocupa. Doctor Zavala, usted tiene la palabra desde la ciudad de Guayaquil. Tenga la gentileza de hacer su propia reflexión, porque le invité a compartir sus ideas en una especie de polémica de interpretación jurídica. Y claro, están 2 contra 1, pero en la mitad está el doctor Silva, de lo que yo alcanzo en términos de leer, digamos, la verdad que han instituido en las normas que estamos discutiendo, en los artículos que estamos discutiendo. Porque mire, doctor, no le podemos timbrar al doctor Zavala si es que... Porque el doctor Felipe Rodríguez, a quien también buscamos el día de ayer, que es el abogado que defiende, esta es una causa en donde Fernando Balda es la principal víctima, digamos, potencialmente hablando. Si no es víctima, ¿qué podría ser, doctor Medina, si me corrige, si estoy exagerando la nota de víctima? Me parece que no está bien utilizada esta expresión víctima para este caso.
Sí. Porque hay que diferenciar claramente. Demandante, tal vez. Hay que diferenciar claramente el procedimiento penal realizado de conformidad con la legislación ecuatoriana al interior del país de este pronunciamiento de una comisión del Interpol. Okay. Este pronunciamiento lo que produce es el efecto fuera del territorio ecuatoriano. La Interpol, la Policía Internacional, no va a colaborar con la Policía Ecuatoriana en la aprehensión del señor Correa. Pero eso no quiere decir que ha desaparecido la disposición judicial de la prisión preventiva que tiene efecto al interior del país. De suerte que esa circunstancia va a expresarse en la actitud que el expresidente de la República asuma frente a esta situación, porque mientras él esté ausente, el juicio se paraliza y solo tiene opción para que ese juicio prosiga, la aprehensión del procesado o la entrega del mismo. De otra manera, tendría que esperarse el tiempo, que me parece que 7 años, para que opere la prescripción de la acción y solo en ese momento desaparezca este proceso, y en desapareciendo este proceso, naturalmente desaparezca también la medida preventiva. Hay 7 años para una campaña electoral del presidente Correa de que disponga su retorno al país. Tiene 7 años de ambiente propicio, digamos. Entonces, Rafael Correa, como dijo ayer el señor doctor Felipe Rodríguez, que defiende a Fernando Balda, dijo él literalmente: esto demuestra que soy un perseguido político, dirá Correa. De hecho, va a decirlo si ya no lo ha dicho. Esto demuestra que soy un perseguido político. Entonces, yo le responderé a Rafael Correa, dijo Felipe Rodríguez, tu amigo o enemigo, Carlos Pareja Cordero, quien tú, le dice al expresidente, quien tú en su momento dijiste estaba involucrado en temas de corrupción, también se le rechazó la orden de Interpol y él ahora no tiene orden de Interpol. Y otra persona, estoy literalmente casi repitiendo lo que razonó y dijo ayer el señor doctor Felipe Rodríguez, que bueno hubiera sido. Está este momento en vivo, ¿no? Están en vivo. Pero bueno, usted dijo así, él ahora no tiene orden de Interpol. Otra persona, él siempre acusó a la derecha del feriado bancario y resulta ser que Yamil Maguad no tiene orden de Interpol y dentro del mismo caso el señor Fernando Balda tampoco tiene orden de Interpol. Es decir, 3 solicitudes de Interpol, las 3 solicitadas en la época de Rafael Correa y las 3 francamente rechazadas. Cambien algo y la respuesta que usted mencionaba ayer es no. Pero si ahora lo tenemos en línea telefónica, le saludo con agrado de que participe naturalmente en esta lección jurídica o esclarecimiento judicial que estamos propiciando con todos los actores. Doctor Rodríguez, está también Fernando Balda en otra línea telefónica. Vamos a ver, Felipe. Hola, estimado Gonzalo. Siempre un gusto estar en esta radio. Bueno, en realidad estaba escuchando la cita que ha realizado sobre lo que dije y sí, es textual.
Creo que en la vida y en la vida del jurista, los que litigamos, los que ejercemos la profesión, entendemos que no todos son triunfos, es decir, en un largo camino procesal siempre existen batallas que algunas se ganan, otras se pierden. En este caso nosotros hemos ganado casi todo en el caso de Fernando Balda con argumentos, pero no ha procedido el tema de Interpol. No lo consideramos en sí una derrota en cuanto al fondo, sino que no se ha concedido provisionalmente, porque esto evidentemente puede cambiar, una medida cautelar, esto es de captura en otro país, entonces una medida cautelar internacional, mientras la nacional se mantiene vigente. Es lamentable ver cómo hoy en el Ecuador un triunfo para algunos es decir, miren, como no me van a capturar, nunca voy a ser juzgado. En un país normal, lo que deberíamos decir es que un triunfo es, fui juzgado y fui declarado inocente. Aquí celebran el no poder ser capturado internacionalmente. Pero yo sí sostengo que esto en realidad no nos cambia el caso, y no nos cambia el caso porque el funcionamiento de la Interpol, en el cual evidentemente sí se puede hacer lobbying, sí puede el interesado Rafael Correa, presentar escritos de argumentos de descargo, no en audiencia pública, pero sí por escrito. Es normal que el Interpol muchas veces rechace este tipo de pedidos. Cuando rechaza estos tipos de pedidos, normalmente cuando se trata de políticos, no de persecuciones políticas, y esto hay que ser claros o diferenciar con claridad. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que creo yo? Lo mío es una mera especulación, pero por experiencia, porque tengo alguna experiencia con la Interpol en algunos casos, ¿qué pensó la Interpol? O como yo he visto que actúan en muchísimos casos, incluso en casos de genocidas africanos. Yo he visto casos similares en la Corte Penal Internacional que ha sucedido con la Interpol, es que cuando existe un gobierno que está en la actualidad en el poder, que es contrario al político o expolítico al cual se le quiere dictar el orden de Interpol, a veces se lo piensan dos veces. Yo creo que también influyeron algunas cosas que yo he denunciado públicamente, y no tengo problema en decirlo, como la visita de Santiago Cuesta a Pablo Romero en España, lo cual siempre rechacé, incluso pedí que se investigue, como siempre he dicho y sostendré. A mí no me gusta que metan ningún tipo de mano en mis casos. Los casos se deben ganar con argumentos en la cancha, jamás con ningún otro tipo de argumento. ¿Cuesta y quién más dijo? ¿Cuesta y quién más dijo? Perdón. Santiago Cuesta y quién más dijo habían intervenido. Cuando Santiago Cuesta no logró hacer nada, pero sí viajó a reunirse con Pablo Romero, eso él incluso lo admitió en España, y ese tipo de actos son los que justamente benefician a Rafael Correa, y por eso yo siempre denuncié esto. Y dije, no puede nadie del Poder Ejecutivo meter mano, porque esto genera una mala imagen. Y con Fernando Balda, en realidad, y con mi equipo de abogados, nos hemos esforzado porque el tema sea jurídico, es decir, de argumentos y evidencias dentro de un proceso penal. Cuando empiezan a comentar políticamente pueden afectar un proceso. Ahora, lo que hay que analizar es que, como yo sostengo que algunos se alegran por las migajas, lo que han conseguido es simplemente que Rafael Correa no se deba atrincherar en Bélgica, porque él no iba a venir, no iba a dejar que lo traigan. Si había un orden de Interpol, iba a vivir en Bélgica con un refugio político y estar encerrado y operar, iba a seguir operando ahí. Lo único que ha cambiado es que ahora puede operar en cualquier lugar, pero sigue sin poder entrar al Ecuador. Y como muy bien usted me citó hace un momento, lo que tienen que hacer los correístas, a quienes no considero mis enemigos, ojalá un día todos nos abracemos, digamos que somos compatriotas y dejamos de estar tan polarizados como país, pero lo que ellos sostienen es poco consecuente, muy poco consecuente. ¿Por qué? Porque si ellos van a sostener que el rechazo de esta difusión roja significa que Rafael Correa es un perseguido político, ser consecuente quiere decir que deben admitir entonces, si van a seguir esa misma línea, que Carlos Pareja Cordero es un perseguido político. Y tienen que decir que Fernando Balda fue un perseguido político, Rafael Correa, porque él pidió la orden de Interpol y se rechazó la difusión roja de Interpol de Fernando Balda. Si es que se rechazaron las dos, entonces tienen que admitir que Fernando Balda también fue un perseguido político. Y se han quejado todo este tiempo del feriado bancario y de Yamil Maguad. Entonces, actualmente sí hay una difusión de Yamil Maguad, pero en su momento y por casi 2 años se rechazó la difusión roja de Yamil Maguad, que diríamos entonces que es un perseguido político, el feriado bancario no existió. Entonces no se pueden elegir los casos como bandera y con colador a conveniencia. Se tiene que mantener un discurso consciente y coherente.
Si es que van a sostener que esto demuestra que es un perseguido político, que digan que los otros casos también no son. ¿Qué es lo que demuestra esto? Que simplemente la Interpol no quiere meterse en temas en los cuales hay políticos. Connotación política, ya. Nada más. Y recordemos que esto está sometido a un recurso de revisión, que se llama un recurso de revisión, y que para hacerlo debería aparecer prueba nueva. Aquí les voy a dar un dato nuevo que no todos conocen, pero nuestra prueba o evidencia fuerte y contundente nueva es el autollamamiento a juicio, donde ya consta en más de 80 páginas, evidencia por evidencia y el análisis de cómo cada evidencia se une con otra para demostrar la autoría y participación de Rafael Correa, o al menos en el campo procesal aún no demostrar, porque sería una audiencia de juicio, pero pensar que tenemos los indicios suficientes. Este auto de llamamiento a juicio no tiene la Interpol y no lo conoce. Y no le conoce porque en algo sí le admitiré una gran habilidad a Caupolicán Ochoa, y se ha movido bien en eso, y es que no ha permitido que se ejecutorie el auto. Interpuso un recurso de apelación, a pesar de que la ley no prevé recurso de apelación para este tipo de auto, pero no permitió que se ejecutorie. Le rechazaron y pidió una aclaración. Le rechazaron la aclaración y pidió una ampliación. Le rechazaron la ampliación y puso un recurso de hecho. Es decir, no deja que se ejecutorie. Una vez que se ejecutorie, porque tarde o temprano lo hará, la Corte Nacional de Justicia, que dentro del Estado ecuatoriano es el órgano requiriente, tendrá que enviar el auto de llamamiento a juicio a la Interpol dentro de 6 meses del tiempo que tiene para pedir que se revise esta decisión. La pregunta es, ¿qué pasa si nuevamente se rechaza? No pasa nada. Seguimos esperando que venga y sea juzgado. Y entonces, vuelvo y repetiré lo mismo, se están ellos conformando o aplaudiendo por migajas, porque en el fondo del caso no nos han ganado. Soy un perseguido político. Esto es lo que demuestra este capítulo, dirá el listo potencial perseguido político, el señor doctor o economista Rafael Correa. Esto es lo que usted hacía un destaque importante. ¿Cómo usted replicaría esta eventual, posición o reclamo de Rafael Correa desde su base argumental? Esto, lo que acaba de resolver la Interpol, la Policía Internacional, demuestra que soy un perseguido político. ¿Cómo replicaría eso el abogado defensor de Fernando Balda? Doctor Rodríguez. Sí, yo empezaría por un tema que siempre digo que uno tiene que ser incluso honesto intelectualmente. Es muy fácil en medios digitales y en redes sociales sostener esto, pero creo que los que somos abogados entendemos lo siguiente. Si él va a sostener que la Interpol ha dicho que esto es una persecución política, que nos enseñe el documento de la Interpol que dice que esto es una persecución política. La Interpol, a diferencia de cualquier resolución ecuatoriana, cualquier autoridad ecuatoriana tiene que motivar sus decisiones. Si no está motivado, es nulo. En decisiones internacionales y en organismos como la Interpol, ellos no deben motivar sus decisiones. Y si uno revisa la decisión de la Interpol, ellos no dicen que él sea un perseguido político. En ningún momento, que nos enseñe entonces dónde dice aquello. Entonces, yo sostengo y seguiré sosteniendo que no sabemos exactamente por qué, porque no nos especifican exactamente por qué, es rechazado este pedido de Interpol. Evidentemente él, al hacer política, yo me dedico al derecho, pero él al hacer política va a utilizar esto como bandera de persecución política, pero jurídicamente no tiene cómo sustentarse para aquello. Además, si empezamos a ver ya en un tema global del Ecuador, yo incluso soy de los que sostiene que es la década de mayor corrupción y sostengo que él estuvo involucrado, pero hasta ahora no le han podido demostrar y por eso no existe ningún proceso penal, no digo investigación previa, pero digo proceso penal, abierto en contra de Rafael Correa por temas de dinero, y eso a veces tiene razón Rafael Correa. Dicen que me robé el dinero, ¿por qué no me procesan por eso? Yo le respondo porque hizo todo bien, hizo todo tan bien que no le podemos rastrear lo que hizo. Pero si él fuese un perseguido político, si en realidad hubiese la voluntad de plantarle pruebas, como se hizo en toda la época correísta con la oposición, se les plantó pruebas de todas las formas posibles, entonces él estaría procesado por absolutamente todos los casos que existen en fiscalía y que son por temas específicos de corrupción. Si analizamos por el único caso que Rafael Correa está prófugo de la justicia, igual que todos los banqueros que prometió traer y todos los expresidentes que prometió traer y nunca trajo, si él está prófugo es por el caso de Fernando Balda y por ningún otro caso.
Hubiese sido, pienso yo, más fácil procesarle por algún tema de refinería del Pacífico, por Manduriaco, pero son casos económicos que a veces el Ecuador no cuenta con los recursos suficientes para poder seguir una ruta del dinero. En este caso sí lo logramos, y lo logramos con argumentos. Y como algún día dije en esta misma radio, lo curioso es que todos los argumentos que nosotros hemos dado para demostrar que Rafael Correa sí participó en el secuestro, siendo la cabecilla de esto, nunca han sido refutados en audiencia. Todo lo que a ustedes le han dicho en la radio, dicen en la radio los abogados de Rafael Correa, lo curioso es que jamás esos argumentos los han esgrimido en audiencia, porque todo lo que sostienen no está en el expediente. Y nosotros, y seguiremos pidiendo, creo yo, con Fernando Balda, es déjennos llevar el caso de forma y de modo jurídico. No queremos que nadie meta la mano, porque el día que meten la mano contaminan nuestro caso y no queremos que lo hagan. Y por último les recuerdo que recientemente en Bélgica Rafael Correa en una conferencia, entiendo que fue una especie de conferencia o estaba ahí dando un discurso, sostuvo que debe existir muerte cruzada para él poder tener el poder nuevamente y resolver este caso políticamente. Y dijo, mi caso y el de Jorge Glass se resuelve de modo político, no jurídico. Y eso es a mí lo que me termina asustando siempre de nuestro país y de muchos países, pero principalmente en el que yo vivo y al que me debo. Me asusta que hoy las soluciones, después de todo el trabajo, ellos piensen que es política. Yo siempre les diré, la solución es ganar en la cancha con argumentos. Y sigo esperando en la cancha los argumentos. La Interpol Correa, esta es la noticia de esta mañana, lo fue ayer tempranamente incluso. La Policía Internacional rechaza el pedido de la jueza nacional Daniela Camacho para que emita una difusión roja para el expresidente de la República, Rafael Correa, mecanismo que permite su localización y captura con fines de extradición. Tras haber examinado detenidamente todos los elementos concernientes a la situación jurídica del solicitante, la información disponible a la comisión reveló que la retención de los datos en el sistema de información de Interpol no era compatible con la obligación de Interpol de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 2 de los estatutos de la Interpol. Esto ha dicho la entidad internacional. Sin embargo, la Corte asegura en un comunicado que esta decisión no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 38 del Estatuto de la Comisión de Ficheros de la Interpol. Esto es lo que no entendemos. Además se agrega, los ciudadanos normales, los ciudadanos convencionales, no afectos, literalmente, no profundos, no conocedores del derecho internacional, dice, está sujeta a revisión conforme lo señala el artículo 42 del mismo estatuto. Usted ha referido, doctor, que no va a hacer este esfuerzo o no va a utilizar este recurso de revisión porque ya no viene al caso. Entonces, el pueblo a pueblo, la ciudadanía ecuatoriana, lo que dice doctor Silva, es por qué se repite nuevamente un episodio similar al que ya ocurrió en años anteriores. O sea, la doctora Camacho tenía que tener un vuelco de reflexión para no incurrir, en solicitar mecanismos que ya fueron rechazados en idénticos escenarios, porque son súper idénticos los escenarios, o usted tiene otro criterio, penalista Silva. Mire, Gonzalo, saludo cordial al señor doctor Rodríguez. Están confundiendo. El oficio que envía la señora ministra jueza de la Corte, mediante la cual en el acta de formulación, en el acta que concluyó con la formulación de cargos, dispuso la prisión preventiva y su ratificación, hablemos, para que la Interpol se encargue de la aprehensión, o sea, de la detención, con fines de extradición del señor economista Correa. Cuando llega a la Interpol
que no es un organismo de tres pelagatos, constituye más de 170 personas del mundo. Pues esta comisión pasan a diferentes... No es el departamento de ficheros. El departamento de ficheros es el más alto organismo ahí de control. O sea, es un órgano oficial independiente e imparcial que se encarga de garantizar que el trámite de datos personales que lleva a cabo la Secretaría General, o sea, la Interpol, sea acorde con las normativas aplicables a la organización. Entonces, sin duda, el señor economista Correa, porque así se aprecia, presentó una apelación a esa disposición de la señora ministra jueza, pero allá. Y los señores analizan y dicen, sí, en el fondo, ya esta comisión de control de ficheros, dicen, están vulnerando los derechos humanos del señor, o sea, del peticionario, nada más. Yo no demás coincido, es solo para el exterior, porque en el interior pues, está la orden de prisión en vigente. Pues ya dijo Gustavo de que se podrá presentar o esperar a que prescriba la acción, ¿no es cierto? Sería. La comisión de ficheros, escuchando a las dos partes y a el alegato del expresidente, ya la conocemos, ha tenido éxito. Está Fernando Balda en línea telefónica. Quiero que nos dé a conocer qué le hubiera dicho usted a la comisión de ficheros de Interpol, así con el mismo derecho que le ha asistido al expresidente Rafael Correa. ¿Qué le replicaría o sustancialmente, jurídicamente y hasta personalmente por haber sido víctima de esta circunstancia, para no darle otra denominación, ¿qué hubiera reclamado de conformidad con el mismo artículo 38 del Estatuto de la Comisión de Ficheros? ¿El mismo artículo para usted no existe? Fernando. Buenos días, Gonzalo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Venga, la boca. Mire, yo voy más allá, Gonzalo. Yo creo que aquí no hay que pensar con inocencia, sino con malicia, y malicia de la buena, porque estamos enfrentando a un adversario inusual, con grandes alcances. Cuando Rafael ¿En qué radican Correa, los alcances, Fernando? ¿Alcances económicos, de influencia política? ¿Tiene mayores argucias para monitorear esta cosa? Sí, argumento un poquito más para concretar mi respuesta a su pregunta. Mil perdones. Cuando Rafael Correa, a través del secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, solicitó a la Corte Nacional, pida a Interpol mi ubicación y captura cuando yo me encontraba exiliado en Colombia, Interpol fue enfática en contestar muy detalladamente y expuso: no vamos a emitir boleta de aprehensión en contra del señor Fernando Balda, ni sus datos se publicarán en nuestros registros, porque el caso es predominantemente político. A esa conclusión llega el Departamento Jurídico de Interpol después de haber realizado una investigación independiente. Es decir, su contestación fue clara y motivada. En este caso, no es clara, habla simplemente de que no va de acuerdo a la norma y etcétera del departamento de ficheros, etcétera. Ahí es cuando yo le aplico a esto una observación. Y es que mire, a principios del mes de octubre de este año, China reportó la detención de el viceministro de seguridad de ese país, que era a su vez el presidente internacional de Interpol. ¿Y por qué lo detuvieron? Porque se descubrió que este señor estaba involucrado en casos de corrupción, específicamente en recibir sobornos. Mire lo peligroso. Este señor de nombre Meng Hongwei, que era el viceministro chino de Seguridad Pública, y era el presidente internacional de Interpol, fue detenido en su propio país por recibir sobornos.
Ahora, si nosotros recordamos que asimismo hasta hace menos de un mes, la Asamblea Nacional del Ecuador destituyó a la asambleísta correísta Sofía Espín por haber intentado, a decir de Diana Falcón y su abogado, testigo clave en el caso de mi secuestro, que dijeron que Diana Falcón le ofreció asilo político, protección de la ONU y dinero y ayuda económica. Es decir, estamos hablando de soborno a Diana Falcón. Entonces, si estamos hablando de un ente que estuvo, de un ente internacional como la Interpol, que los tentáculos de la corrupción lo penetraron en materia de soborno. Se atravesaron. Y los alcances de Correa que envía a una colaboradora de él, a una coidearia, a una fanática de él, a intentar torcer la versión de una testigo clave y que ella dice que la intentaron sobornar. Entonces, no es descabellado pensar que tal vez esta decisión de la Interpol estuvo bajo la influencia de alguna acción fuera del marco de la legalidad, ¿sí? Entonces, yo lo pienso así. ¿Y por qué hay que pensar así, Gonzalo? Porque, miren, la Corte Nacional de Justicia envía un pedido de ubicación y captura para Rafael Correa. Pero eso es un papel impreso en blanco y negro. Correa, en cambio, con sus abogados va a llorar a Interpol, hace drama, tira parada de perseguido político y argumenta todo lo que en redes sociales ya vemos que argumenta. Tiene más de 15 abogados entre nacionales e internacionales y tiene más de 30 voceros internacionales hablando por toda Europa y por toda América Latina. Obviamente, los funcionarios de Interpol también son de carne y hueso, también son seres humanos que se pueden confundir o pecar. Comparto algo que dice uno de los... ¿Cuál podrían haber sido potenciales pecados de ciertos sectores o individualidades de Interpol Internacional? Sí, comparto algo que dice uno de los panelistas. El primer pedido de Interpol se hace solamente con base a una prisión preventiva. ¿Sí? Pero evidentemente, ahora, cuando se solicite la revisión de esa resolución de Interpol, se va a aducir ya con los argumentos, con las pruebas que fueron declaradas como válidas dentro del proceso. Y esas pruebas incluyen testimonios de sus propios colaboradores que le acusan, tanto en la parte de espionaje inicial para ubicarle, como también el testimonio de los secuestradores que dicen que Correa ordenó y financió. Las grabaciones de Pablo Romero, donde el mismo Pablo Romero habla con Chicaiza y le dice que el presidente ordenó todo, que el presidente, etcétera, 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 lo que ya es público. Los documentos de la Secretaría Nacional de Inteligencia desclasificados, los viáticos que fueron pagados desde la Presidencia de la República, los cheques que salieron de la Dirección General de Inteligencia y los dineros que se usaron desde la Secretaría Nacional de Inteligencia, que ya están certificados por la Contraloría General del Estado. Es decir, yo creo que cuando se realice la revisión con la argumentación que va a enviar esta vez la Corte Nacional de Justicia, la decisión de Interpol podría también cambiar. Pero yo le hago un llamado a la Corte Nacional de Justicia. Esta vez recordemos al enemigo en que enfrentamos. No enviemos un simple oficio blanco y negro. Aquí hay que preparar un PowerPoint, una exposición, hay que preparar un documental, hay que argumentar con mucha más fuerza las evidencias que existen, las pruebas, lo que ya ha sido declarado válido. Y también aprovecho y le hago un llamado al Contralor General del Estado, al doctor Pablo Selvi, quien tiene un papel importantísimo en este caso. ¿En qué sentido? Cuando la jueza Daniela Camacho llamó a juicio a Correa, expuso cuáles son las pruebas que ella consideró como válidas dentro del proceso, que son las que certifican, entre otras, que se utilizaron dineros del Estado ecuatoriano para el espionaje y el secuestro que se me realizó en Colombia. El doctor Pablo Selvi tiene la obligación, la responsabilidad de revisar esos documentos y determinar cuanto antes la responsabilidad penal de Rafael Correa
y de Pablo Romero Quesada por el uso de dineros del Estado, es decir, peculado. Eso es misión del Contralor, del Procurador, del Contralor. Del Contralor, está bien. Eso va a venir a reforzar este caso y va a ayudar a que estos avesados y peligrosos delincuentes que hoy se hacen pasar por perseguidos políticos puedan seguir siendo procesados. Entonces necesitamos de manera urgente el Contralor General del Estado realice los exámenes especiales y determine la responsabilidad penal por el delito de peculado. Ya se comprobó que se usó dinero del Estado, y nuestra Constitución y nuestra ley son claras. El dinero del Estado no puede ser utilizado para actividades ilícitas. Ni para actividades de defensa propia. Pero la notificación roja, la negativa para emitir notificación roja, no afecta el proceso de extradición, dice, porque son trámites independientes, doctor Gustavo Medina. Entonces, esta solicitud o esta petición que le formula al señor Contralor General del Estado, Pablo Celi, la víctima, potencial víctima, descubierta víctima, para la conciencia nacional, la víctima clarísima de esta circunstancia que está en investigación y en trámite judicial, tendría todavía una apertura hacia la extradición. La extradición no es lo mismo que la notificación roja. Tenga la bondad de hacernos conocer el particular, doctor Medina. Efectivamente, la extradición es una institución que difiere de la llamada alerta roja, porque empezando ya en la extradición ya no tiene la palabra decisoria la Interpol, tienen los estados a través... Porque además es una comisión nomás, no es la Interpol, sino la comisión de ficheros. Así fuese la Interpol como corporación, porque en la extradición ya interviene, reitero, los estados a través de sus correspondientes órganos de justicia, de suerte que uno es el hecho de la alerta roja y otro diferente la posibilidad de tramitar la extradición, sujeta naturalmente a otros procedimientos y sujeto a otros resultados que son, vuelvo a reiterar, diferentes. Como diferente es la actuación judicial hecha al interior del país del pronunciamiento de la Comisión de Ficheros del Interpol. Los defectos ya los hemos señalado. Lo actuado en el Ecuador sigue teniendo efecto al interior del territorio nacional. El efecto del pronunciamiento de esta Comisión de Ficheros se refiere al exterior del país. Eso debe estar absolutamente claro. La Corte Nacional tiene todavía posibilidades de solicitar extradición del expresidente Correa. Usted que aspira a la Fiscalía General del Estado, doctor Silva, con todo el derecho del mundo, ¿usted podría tener un juicio de valor sobre el valor de la extradición frente a la notificación roja? ¿Cuál pesa más en términos internacionales e internos? Mire, Gonzalo, la extradición no va a conceder el gobierno belga. Atenta a la petición que formule el gobierno ecuatoriano a través de la Corte Nacional, Relaciones Exteriores, etcétera. ¿Por qué razón? Porque no está considerado dentro de los procesos para extradición el plagio, el secuestro, no está. Están delitos sexuales, están hasta las injurias, etcétera, pero no está. El tratado es muy antiguo. Es de 1887, más o menos, y luego ratificado 34, 1953, 54 también ratificado.
Entonces no van a conceder eso. Estamos hablando ya de hechos que no se van a suscitar. Pero es importante también exponer. Perdone, doctor, la Corte Nacional no tiene ningún chance de solicitar su extradición. Por supuesto que ya se anunció que han presentado. Digo yo que no van a conceder en razón de los... Son trámites independientes, ha aclarado la Corte. Porque es así, es verdad. Pero es necesario también dejar en claro dos puntos fundamentales a los que se ha referido tanto el señor Balda como el señor Rodríguez. Mira, yo mantengo de que siempre es saludable defender una causa justa, ¿sí? Pero también los medios necesarios también tienen que ser justos, decorosos. Y aquí estamos confundiendo. Hablan de que no se debe intrometer la política en el asunto, pero son ellos mismos que están hablando de asuntos políticos, ¿no es cierto? Dedíquense a lo suyo y punto. Aquí no estamos hablando más que de... Perdone, ¿quién está hablando de política? Están hablando el señor doctor Balda y el señor doctor Rodríguez. Están hablando de asuntos políticos. Y están descalificando... ¿Y el doctor Camacho? El doctor Balda. Sí, y el doctor Camacho. Aquí están, así, el señor doctor Balda acaba de cuestionar y seriamente, ¿no es cierto?, a la Interpol. Lo ha dicho prácticamente de que son unos solapados corruptos. En otras palabras, lo ha dicho así. El doctor Rodríguez. El doctor Balda. Y eso no está bien. Eso no está bien. Es un pronunciamiento de la Interpol ante una petición de la Corte Nacional, de la señora ministra, y la apelación que presenta el señor economista Correa ya sobre esa petición, nada más. No confundamos, ¿no es cierto? Ahora manifiestan que van a presentar el acta del llamamiento a juicio y que con esto cambiará todo esto. Yo me pregunto, ¿y si la resolución que dicte ya el Tribunal de la Corte Nacional respecto al señor Chicaiza y al señor Falcón en la etapa del juicio que ya debe señalarse, y les absuelven, o declaran la nulidad, o les imponen una sanción, la mínima del artículo 189 del Código Penal anterior? ¿De qué sirve esto? Claro. Usted revela que eso podría estar ocurriendo, o casi son que va. Alternativas que se viabilizan en los procesos, porque el fin del juicio penal es absolver o condenar. Del derecho penal es diferente, restrictivo, punitivo y reparatorio. Es otra cosa diferente. Entonces nos encontramos a estos escenarios, y estos escenarios implícase de que se deben sustanciar para el pronunciamiento correcto. Felipe Rodríguez tiene la palabra. ¿Podría reflexionar sobre estos aspectos que están alegando, o más bien mencionando, porque se trata de menciones u opiniones de mis invitados al estudio, que no tienen ningún renglón de responsabilidad, salvo su experiencia y buena fe? Si está Felipe todavía en contacto con este programa, le rogamos tenga la bondad de apreciar estas intervenciones de últimas, si es tan amable. ¿Felipe? Sí, deme revisando, por favor. Fernando Balda, si está en línea telefónica, yo les pedí que me comprueben si estaban todavía en contacto. Sí, ahí está. ¿Quién está? Perdone. Señor doctor Felipe Rodríguez, tenga la bondad. La continuación argumental. Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Bueno, estoy de acuerdo en lo que se ha dicho, el tema de la extradición y una difusión roja de la Interpol no son lo mismo. Y también concuerdo, más allá del tema de convenios de extradición, digamos que tuviésemos un convenio de extradición absolutamente sólido con Bélgica,
Incluso hay que recordar algo que también hemos venido sosteniendo, y es que Rafael Correa tiene un pequeño beneficio en Bélgica, y es estar casado con una ciudadana belga y tener hijos de esa nacionalidad. Evidentemente va a ser un Estado que lo va a proteger. Y yo también veo muy difícil que se lo pueda extraditar por delito alguno de Bélgica. De otro país, el panorama sería absolutamente diferente. Pero por un tema de incluso derechos humanos, él tiene una protección especial ahí que tendría cualquier persona que tenga esa protección y ese requerimiento de su familia de Bélgica. Luego, sobre el tema que ha dicho el abogado Silva de meternos en temas políticos, creo que yo no lo he hecho. Yo justamente he dicho que lo que debemos buscar es que esto no se torne político, que no haya presiones políticas y conseguir que esto quede en el marco de lo jurídico. Por eso yo sí me dedico a hablar de derecho y no me gusta hablar de política. Sigo pensando que la política, aunque digan que todo es político, que la política es el peor enemigo del derecho. Los que somos juristas nos gusta que se legisle desde la filosofía jurídica y no desde quienes ostentan el poder. Y sea quien sea que esté en el poder en este caso. En cuanto al tema que se ha sostenido, voy aquí a hacer una aclaración porque justo anoté. En cuanto a, dijo el doctor Silva, la ministra jueza, recordemos que los ministros jueces desaparecieron como hace 16 años, se llaman jueces, únicamente no son ministros jueces. La doctora Daniela Camacho ha solicitado una difusión roja de la Interpol. Yo no la solicité, la solicitó ella directamente, y hoy es decisión de la Corte Nacional de Justicia poder pedir esta revisión. Hay algo que sí estamos de acuerdo con Silva, y es lo siguiente, y esto hay que ser también claros. Cuando se pidió la prisión preventiva y la difusión roja, recién teníamos una formulación de cargos, recién teníamos un pedido de prisión preventiva, no había sucedido nada más, y aquí también entra lo que dice Fernando Valda, que es cierto. Ya luego en la instrucción aparecen todos los elementos sólidos, entre ellos los testimonios anticipados y otros elementos, evidentemente, cotejamiento de voces, que es fundamental, que empiezan a aportar nuevos elementos. Y al momento de pedir una revisión, uno no puede o no debería pedir que se revise con el mismo argumento lo que ya fue negado. Ahora, ¿qué pasa cuando existen nuevos argumentos, nuevas evidencias para solicitar que se revise la decisión de Interpol? Se lo puede hacer. Cuando se pidió en un inicio la difusión roja a Rafael Correa, el expediente tenía 31 cuerpos. Cuando se acaba el caso, ya con el autollamamiento a juicio, el proceso termina, si no me falla la memoria, con 108 cuerpos. Es decir, estamos hablando de más de 10.000 hojas que han variado de un momento a otro, y creo que sí existen nuevos elementos, evidentemente, para conseguir que se exista una difusión roja del Interpol. Y también tenemos que pensar en un punto adicional, y es lo que creo que no debemos olvidarnos de lo que deberíamos aprender de lo que sucedió en los últimos 10 años, en los cuales hubo persecuciones políticas a través del aparato de justicia. Y es que no se debe buscar, y eso es algo que incluso pido a los anticorreístas o a la oposición de Rafael Correa, no se debe buscar una difusión roja de Interpol por un ánimo de venganza o por un ánimo de hacerle daño internacionalmente o tener como trofeo una difusión roja a la Interpol, sino únicamente porque es una medida cautelar que debe buscar asegurar a esa persona en otro país. Cuando digo asegurar es aprenderlo, detenerlo en otro país, para, dependiendo del país donde sea atrapado, poderlo extraditar. Pero debe ser tomado como una medida cautelar y no como una oreja en una corrida taurina. Eso evidentemente está mal, es una medida cautelar. Y creo yo que va a cambiar el país, y espero que así lo sea cuando aprendamos algo que también hemos conversado con Gonzalo Rosero, y es dejar de pensar que a quienes nos persiguieron debemos perseguirlos con los mismos métodos. Si no lo vamos a hacer con derecho, no debemos hacerlo. Si vamos a plantar pruebas, tenemos que dar un paso al costado. Si creemos que la justicia se combate con injusticia, tenemos que dar un paso al costado. Tenemos que demostrar que aprendimos de lo que pasó los últimos 10 años y que estamos dispuestos a cambiar la realidad del país. No con fines persecutorios, evidentemente no con fines persecutorios, pero sí con fines de hacer justicia y dejar una lección a los futuros gobernantes. Usted ha interpuesto precedentes en la memoria de todos los ciudadanos del mundo. Usted ha dicho, Correa dirá, esto demuestra que soy un perseguido político. Entonces yo le responderé a Rafael Correa, tu amigo o enemigo Carlos Pareja Cordero, quien tú en su momento dijiste
está involucrado en temas de corrupción. También se le rechazó la orden de Interpol y él ahora no tiene orden de Interpol. Otra persona, él siempre acusó a la derecha del feriado bancario y resulta ser Yamil Maguad. Esto deben tomar en cuenta y recordar todos los ecuatorianos. No tiene orden de Interpol. Y dentro del mismo caso, el señor Fernando Balda tampoco tiene orden de Interpol. Es decir, 3 solicitudes de Interpol, las 3 solicitadas en la época de Rafael Correa y las 3 rechazadas. ¿Cambia en algo? Y la respuesta es no. Palabras de Felipe, que las analiza Gonzalo Silva, si es tan amable, doctor. No entendí absolutamente nada. Sí. Yo soy concreto a lo que manifiesto, mi querido Gonzalo, y la ciudadanía así lo entiende. Aquí existe Entonces, me permite, ¿qué es lo que usted mencionó? ¿Qué es lo que usted mencionó, doctor Felipe Rodríguez? Tenga la bondad, doctor, si está en línea telefónica. Le damos paso. Claro que sí. En cuanto a la última parte que usted acaba de leer, lo que sostengo, que justamente es con lo que empecé la entrevista, es en cuanto a la coherencia argumentativa. Es decir, si alguien va a tomar como bandera o como ejemplo una negativa de difusión roja al Interpol para decir que solo sucede cuando hay un perseguido político, y se va a sostener que por ello Rafael Correa es un perseguido político, entonces de esa persona que sostenga eso, cualquiera que sea, tiene que ser consecuente con ese mismo discurso y tomar todos los casos en los que ha sucedido lo mismo. Y entonces buscar los 3 casos principales que en la época que Rafael Correa, a través del Poder Ejecutivo que dominaba, él mismo dijo que iba a meter la mano en la justicia, se solicitaron difusiones rojas, también fueron rechazadas. Entonces, quienes sostienen que él es un perseguido político porque se rechazó la difusión roja, deben ser consecuentes y sostener que Carlos Pareja Cordero, Yamil Maguad y Fernando Balda también fueron perseguidos políticos del gobierno de Rafael Correa. Es decir, no deben tomar un solo caso sin ver el contexto histórico. Si analizan el contexto histórico, entonces a veces es mejor quedarse callado porque el ejemplo no te conviene sacarlo a relucir. Ese es el punto. Ahora sí ya entiende, entonces doctor debería Silva. quedarse callado y no contextualizar con otros ejemplos, ¿no es verdad? ¿Quién? El doctor Rodríguez, ahorita que habla del señor Cordero, no tenía por qué, porque el derecho penal sanciona exclusivamente los delitos que comete una persona. Por eso es personal los delitos. No confundamos ni los unos ni los otros. No estemos resentidos porque la Interpol se ha pronunciado de esta manera, porque es correcto el pronunciamiento de la Con nosotros repiten 3 veces. Mal planteado el... No es mal planteado, Gonzalo. Lo que sucede es que la Interpol pues tiene varios estamentos. ¿Sí? Hay una comisión. Hay varias comisiones que se encargan del análisis pormenorizado de cada una de las peticiones, porque de lo contrario, pues llegaría un oficio de quien quiera que sea, sin menospreciar a nadie. Y cójanle, apréndale y pónganle. No es así. Se vulneran principios constitucionales y universales, de los cuales el Ecuador es suscriptor de convenios y de tratados internacionales. ¿Sí? ¿Cómo? Ya dijo el señor. ¿Nos debe alguna explicación la doctora Camacho? No, ¿O un punto de vista? Ella cumplió con su misión, ¿cierto?, de pronunciarse en el acta de que concluyó la formulación de la etapa evaluatoria. Ella cumplió. Lo que yo manifiesto y he manifestado es que podía haber, ¿no es cierto?, considerado procedente no esta prisión preventiva radical. A eso me refiero. Podía sustituir, modificar, revocar, lo que quiera. La medida anterior con otra, por ejemplo, la misma presentación de otro. Porque la Constitución establece de que se tiene que analizar la personalidad de la persona. No es un vulgar de la esquina, fue un presidente de la República. Seguro. Más allá de que haya cometido o no cometido sus errores, ¿no es cierto? A eso me he referido. Entonces, denle la posibilidad para que se defienda normalmente. Y esta posibilidad y esta potestad sí la tenía la señora ministra jueza. Yo trato con delicadeza a los judiciales, no ofendo a los judiciales, ¿cierto? Esa ha sido mi característica general.
Entonces, a eso me he referido y me refiero. Que fue exagerado, sí, desproporcionado también, porque estaba en manos de ella hacerlo. No lo hizo, pues caramba. Ahora nos encontramos frente al otro escenario que ya he manifestado y que me permito... ¿Pero en qué referir. quedamos con la doctora Camacho? Nada, pues. Ella ya concluyó con su función. Se terminó. Ahora vamos al tribunal. ¿Cuál es el error de la doctora Camacho? Ningún error. Digo que no consideró. Simplemente es su criterio judicial, personal. Perdone, doctor, ¿qué no consideró? De que debió sustituir la medida de prisión preventiva que estaba ordenada con anterioridad con otra. Y esto ya era potestad de ella, exclusiva de ella. No así, cuando se formula cargos o se vincula, es en cambio potestad exclusiva del fiscal solicitar, de la jueza ordenar. Mire, cambia los escenarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar preparados ya, más allá de esto de Interpol, y vamos a seguir con lo mismo? Mire, Gonzalo, es ver cuál es la resolución que se va a dictar en contra del señor Chicaiza y del señor Alarcón. Ahí está la respuesta de la presencia del expresidente, rápido o más tarde. ¿Usted opina lo mismo, doctor Medina? Ahí está la fuerza, dice. Yo no quisiera meterme en estas escenarios particularidades de un proceso que yo no lo he leído. No son asuntos de fondo, no particularidades. Simplemente opino de aspectos de orden general. Señalé en esta misma emisora hace varios meses que la situación del economista Correa es muy particular en Bélgica, porque está casado con una ciudadana belga. Y estimaba, y creo no estar equivocado, estimaba que la legislación belga tendrá alguna disposición similar a las reglas legales del Ecuador, en el sentido, bueno, pero déjame Gonzalo, en el sentido de que teniendo cónyuge nacional se tiene derecho a la nacionalidad, y en siendo así la posibilidad de la extradición es de diagnóstico reservado. Diríamos más que de diagnóstico reservado, en la situación o el resultado sería negativo. Ahora, el tema es el de que los asuntos judiciales conceptualmente deberían resolverse en términos de juridicidad. Pero lamentablemente, cuando intervienen personajes que están incursos en la política nacional, no dejan de convertirse esos asuntos en políticos, y es en donde pierden la diafanidad las normas jurídicas, porque cuando de política se trata, las normas tienen un alcance que quieran que tengan las pretensiones de conveniencia de quienes las argumentan. Y ese es el problema. El problema es de que no se encaran los asuntos con estricto sentido de juridicidad, independiente de las influencias de todo orden y muy especialmente de carácter político, porque en el mundo de la política, en la historia política, ocurren cosas que lo que se dijo ayer ya no tiene validez o tiene otra connotación de lo que ocurre ahora. Al día siguiente. Se dijo por parte del expresidente Magual que era una persecución política, y no faltaron quienes dijeron que no se le estaba persiguiendo, sino que se estaba estableciendo o se quería establecer responsabilidades respecto de ese hecho que se llamó el feriado bancario. Pero ocurre que ahora las nuevas circunstancias respecto del reciente presidente de la República como que se parecen o se asimilan a esas circunstancias, y entonces los fenómenos de ayer resultan que
son contradictorios a los fenómenos de hoy. Lo que se sostuvo ayer, hoy ya no tiene valor. Este es el problema de la influencia, de la política, de la pasión política, de la pasión política en los casos judiciales que vuelvo a reiterar y a subrayar, y no me cansaré de hacerlo, deben ser encarados desde el punto de la más pura juridicidad, desde el punto de la más pura juridicidad. Pero debe reconocer que la invocación fundamental coincide con la suya, la de Felipe Rodríguez. Mire, yo estoy simplemente señalando lo que ocurre en nuestro país. Ayer, hoy y a lo mejor ocurrirá mañana. Las influencias de orden político en estos casos judiciales. Los cambios de circunstancias de ayer con las circunstancias de ahora, respecto de hechos que son más o menos similares. No hay absoluta igualdad. No, en la historia no se reproducen los hechos con absoluta igualdad. Okay. Pero los argumentos de ayer como que no sirven ahora. Y a lo mejor estos argumentos no servirán mañana o habrán de cambiarlos por la influencia de este factor que debería ser el factor más puro, el de la política, la influencia política en estos casos. Un final para esto que continuará. Felipe, si es que quiere usted opinar finalmente. Claro, estoy completamente de acuerdo con el doctor Medina. A veces somos poco consecuentes con lo que decimos. 10 años atrás nos conviene decir algo, sucede lo mismo 10 años después y nos conviene decir lo contrario. Y es un problema. Ahora, reflexión de lo que viene, y esto es importante, viene una audiencia de juicio donde hasta aquí estarán Chicaiz y Falcón. Si es que procede la extradición de Pablo Romero, también estará Pablo Romero. Pero digamos que solo sería contra Chicaiz y Falcón. Creo que va a ser una audiencia rápida, y va a ser una audiencia rápida porque Chicaiz y Falcón son cooperadores eficaces, y de hecho todas las evidencias que se van a utilizar, o gran parte de ellas, han sido aportadas justamente por Chicaiz y Falcón. Ellos han aportado grabaciones, cada uno por su lado han aportado grabaciones, han aportado información que son las que han servido para tener este caso, y han revelado quiénes eran las cabezas que daban las órdenes. Ergo, a ningún abogado del cooperador eficaz, que incluso intentaron hacer en su momento un abreviado, les conviene contradecir y atacar a las propias evidencias que ellos han presentado el caso. Considero yo que va a ser un juicio bastante rápido, una audiencia de juicio bastante rápida, donde va a haber poca contradicción, pues evidentemente por un tema de conveniencia, y donde lo que tendría que venir en estricto derecho es una sentencia condenatoria contra Chicaiz y contra Falcón, en la cual ellos habrán conversado en un momento con Paul Pérez, tendrán que volverlo a hablar con Ruth Palacios, si es que ella sigue de fiscal general en ese momento, para que se les aplique una pena que tendrá que sugerir Fiscalía, que variará en un porcentaje bastante menor al de la pena definitiva. Si es que, por ejemplo, les aplican un descuento del 90% de la pena, ellos ya quedarían libres. Pero también yo dejo una reflexión final, y que es la parte que a mí me duele, y me duele siempre el derecho, y es que al final de la historia seguimos teniendo los mismos procesos judiciales a pesar de todo el esfuerzo que les metemos, y es los peones del tablero de ajedrez siendo procesados y recibiendo la sentencia, cuando los reyes y las reinas se encuentran en otros países disfrutando de todo lo que hicieron y dejando que paguen las culpas los peces flacos. No digo los inocentes, digo los peces flacos. Los peces gordos siguen afuera, y esa es la historia del Ecuador, se sigue repitiendo. Yo soy bastante más joven que todos los que se encuentran en el panel en este momento, incluso más joven que Fernando Balda, pero los periódicos que yo abría cuando tenía 6, 7 años siguen siendo los mismos periódicos que abro el día de hoy. La historia es bastante circular en el caso ecuatoriano. Los periódicos de ayer. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Silva. Muchas gracias, doctor Medina. Ahora viene el asambleísta Fabricio Villamar
Y el doctor Sebastián Mantilla, académico local. La cirugía mayor ha quedado francamente en nada. Nuestro tema de inquietud periodística. Gonzalo Rosero,